no tiene mayor importancia. La próxima semana probablemente se los muestre ahí en la sala. Ya, está cargando. Un segundito que no agarra, pero ya va a agarrar. Por favor, tengan un poquito de paciencia. La conexión tampoco es tan buena, por eso se había pegado el video. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, podemos ir conversando primero que todo, ¿de acuerdo? No sé si alcanzan a ver la pantalla completa. ¿Sí? ¿Cierto? Yo voy a achicar un poquito mi cámara para no verme tanto y ahí, perfecto. Ya me parece que se ve toda la pizarra, ¿no? Entonces, les pido que recuerden, y podemos ir hablando, compartiendo, acerca de esto. Acuérdense de esta sí. ¿Qué es lo que venía después? System. System. ¿Ya? The Single Joint System. Entonces, es importante que ustedes entiendan que el cuerpo humano, la organización del cuerpo humano, para poder cumplir con la función más importante que tiene, que es moverse, para poder lograr todos los objetivos que le van a permitir a este ser humano sobrevivir, ¿cierto? Entonces, la organización del movimiento tiene que ver también cómo puede el cerebro, el sistema nervioso central, comandar cada una de las partes, ¿ya? Entonces lo hace de una manera bastante singular, ¿m? Singular, ¿cierto? Single, unitario, particular, ¿no? Entonces va a tener control sobre cada una de estas, podríamos decir que subunidades, ¿no? Unidades. La articulación del codo, la articulación del hombro, la articulación de la rodilla, la del tobillo, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Es capaz de entonces de comandar a los single joint system singular, o sea, plural, me refiero a todos los singles. Esto es decir, en el fondo, comanda muchos. Entonces, ahí se transforma en un multi-joint. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, al comandar, la pregunta es, ¿comandar, ok, comandar solamente o comandar para qué? Entonces, en ese sentido, aquí nosotros vamos a encontrar dos necesidades. ¿Cuáles ustedes creen que son las dos funciones más importantes desde este paradigma, de este punto de vista, ¿no? El control del movimiento, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Aquí entre paréntesis es control. Este es el famoso control motor, pues, porque les dije que lo más importante de todo el sistema nervioso central es moverse. Para eso está diseñado este cerebro. Y por supuesto que nosotros podemos tener la habilidad como especie de poder lograr otras cosas, ¿sí? De poder almacenar información, de poder discriminar,
de poder pensar, etc. Pero lo más importante, cómo se justifica en la naturaleza la existencia de un cerebro, de cualquier cerebro, es porque ese ser vivo se mueve. ¿Ya? Para eso está el cerebro. Eso lo habrán escuchado quizás del profesor Jovel Álvarez, del profesor Juan José Marimán, que tenemos en ese sentido un mismo concepto, una misma noción de la existencia. ¿Cómo se justifica la existencia de un cerebro? Bueno, ya, ¿cuáles son las dos funciones más importantes de este punto de vista del control motor? A ver, escucho. Vayan tirando ideas, pues vamos despertando, a ver. No sé, me imagino que alguno está acostado o acostada, ¿o no? Silencio. Escucho solamente el sonido del perro tomar agua. Ya, pues tírense ideas, pues chiquillos. A ver, ¿qué me escribió por ahí? Puedo también ir viendo. Estabilidad articular, Sebastián Andrés Chandía, perfecto, muy bien. Eso es una de ellas. Pero la voy a poner aquí abajo, no porque sea menos importante, no por un capricho nomás. Estabilidad articular. Sí, estabilidad articular, muy bien, Seba. Entonces, la pregunta es, aprovechemos la instancia, ¿qué es la estabilidad articular? Lo vamos a responder enseguida, ¿no? Hace un paréntesis. Y en segundo lugar, más importante, perdón, no más importante, por supuesto, ¿qué creen ustedes? Hemos estado hablando de esto. Es la introducción que acabo de hacer, es la justificación de la existencia de un cerebro, por lo tanto, ¿cuál es la función de él? ¿Mm? O sea, del cuerpo, del ser vivo. ¿Y cómo interactúa? ¿Qué Con el necesitas para movimiento. interactuar, Román? Un cuerpo Ya lo tienes. en movimiento. Eso es. Muy bien ahí. El movimiento. Pero sin estabilidad articular no puede existir movimiento. Si quiero interactuar, tengo que moverme. Pero si me quedo quieto, sí, pero igual tú estás comunicando cuando estás quieto, ¿no? ¿Sí? No siempre está comunicando. Entonces, estamos claros en esta situación. Entonces, la función más importante del cerebro es comandar los single joint system para que puedan moverse, pero también tiene como función fundamental, primordial, mantener la estabilidad para que ocurra este movimiento. ¿Ya? Entonces, vamos al fenómeno de la estabilidad articular. Nosotros sabemos que la estabilidad articular es, digamos, es un estado de... Ay, no, no. Ahí sí. Mantienen, mantienen su relación de contacto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos una articulación, como por ejemplo esta articulación, a ver, ustedes díganme, perdonen lo malo de los dibujos. Por ejemplo, esta articulación que es la articulación de el tobillo. Entonces, si yo quiero mover la articulación, la tobillo, la de la rodilla. Y está la patela, ¿cierto? Entonces, debido a la acción aquí el cuadricípite, nosotros podemos hacer un movimiento de extensión de la rodilla. Y también podemos hacer el movimiento de flexión de ella. ¿Cierto? ¿Bien?
Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar dos situaciones de relación articular. ¿Ya? Vamos a encontrar que la articulación se va moviendo y ese movimiento va a significar que yo tenga distintas zonas de contacto. Pero fíjate que yo podría hacer este movimiento y podría perder en cierta medida la relación de contacto. Entonces, en esta posición es hipotético, no es el caso de la rodilla. En esta situación, vean ustedes que tengo bastante estabilidad, porque tengo mucho contacto, ¿ven? Están muy congruentes. Pero ¿qué les parece en esta situación hipotética? ¿Cómo estoy aquí? Estoy en contacto, ¿cierto? Pero tengo menos contacto con la carilla articular. Por lo tanto, es menos estable. O sea, quiere decir que la estabilidad articular es directamente proporcional, no, la estabilidad articular es inversamente proporcional al contacto. O sea, quiere decir que, lo voy a anotar mejor porque ya me confundí. Ahora lo voy a anotar. Estabilidad articular es directamente proporcional a la congruencia de las carillas articulares y al contacto. Ahora sí ya me ordené. O sea, mientras más contacto, mayor estabilidad articular. Mientras más congruente, mayor estabilidad articular. Ejemplos. Veamos algunos ejemplos como va a pasar ya de tema. Veamos la articulación del hombro. Articulación glenohumeral. ¿Ve usted ahí? Llegó el Lucas. Ahí está. Articulación glenohumeral. Analicemos las situaciones de la estabilidad aquí. Nuevamente por el perfil óseo, ¿ve? ¿Qué les parece? ¿Esto es muy, muy estable o poco estable? Desde el perfil óseo solamente, ¿eh? Esa figura. A ver, María Ignacia. Igual a la foto que tiene. Una caricatura parece. ¿Es congruente, digan ustedes, o incongruente? Bien, Seba, bien, María Ignacia. Incongruente. Entonces, para poder lograr que ocurra el movimiento, en una situación donde tenemos poca congruencia, para poder lograr moverla, sin perder esa congruencia, que es poca, pero sin perderla, es necesario que se organice de una manera tal que se logre mantener la congruencia, a pesar de no, que exista poco, de la carencia. Entonces, el cuerpo se organiza con una cápsula articular, ¿cachai? Y más encima tiene aquí músculos como el supraespinoso, como el subescapular, el redondo menor, el redondo mayor, el infraespinoso, que afirman, ¿ya? Mantienen. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba que en la clase que yo les decía que mi cabeza era el húmero? Ya, pues, entonces, como es incongruente la carilla articular, recuérdense la carilla articular que era Kevin, ¿no? Y ponía la mano, entonces veíamos incongruencia. Para poder soslayar esa incongruencia, entonces había medios de sujeción, y no solamente eran cápsulas ligamentosas, sino que también musculares. Por lo tanto, considerando que el sistema nervioso central debe controlar, ¿ah?, la posible salida
luxación de la articulación, porque es tan incongruente que en cualquier momento se sale, pues, ¿ves? Entonces, para evitar eso, existen piezas musculares que el sistema nervioso central va a poder controlar como él quiera. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. ¿Ya? Entonces, vamos a otro ejemplo. Lo contrario, la articulación de la cadera. Entonces, aquí tenemos el fémur. Y ahí tenemos pelvis, ¿cierto? Ay. Uy, perdón. Ya. ¿Qué les parece esta situación? ¿Congruente o no congruente? Muy bien, señorita María Ignacia Fuentes. Congruente. Pero Giovanna, no me pregunte. Afirme, ya le he dicho. Afirmación. Bien, congruente. ¿Por qué? Porque abraza, hay mayor cantidad de puntos de contacto, ¿cierto? Por lo tanto, esto no quiere decir que el sistema nervioso central tenga menos control sobre ella, sino que va a ejercer menos o va a gastar menos energía porque no necesita mantener tanto la congruencia porque la mantiene, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos decir, aplicar las siguientes, podríamos inferir lo siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la articulación del hombro es menos congruente. La articulación de la cadera es más congruente. ¿Qué significa eso? Que mientras menos congruente, por lo tanto vamos a encontrar mayor movilidad. ¿Cachai? Que hay una relación entre la congruencia y la movilidad. Entonces, claro, la articulación del hombro, que la vamos a revisar en un par de jornadas más, vamos a analizarla completamente. ¿Ah? La articulación del hombro es súper móvil, mientras que la articulación de la cadera no es tan móvil. ¿Ve? Ya. Sí, Dani, por favor, pregúnteme nomás. Si quiere hacerlo por chat o por la voz, su vocecilla. Sí, profe, es que, por ejemplo, si es menos congruente y más móvil, significa que es menos estable también, ¿o no? Por supuesto, muy bien. Pero por perfil óseo. ¿Ya? Entonces, es muy buena pregunta la que hizo Daniela. ¿Quiere decir que esto es inestable? Es que nosotros no podemos permitir, el sistema nervioso central no puede permitirse moverse mientras está estable. Es un inestable, es un requisito. Si mi articulación es inestable, no puedo moverla. ¿Qué quiere decir esto? Que las articulaciones que son por perfil óseo inestables, porque son poco congruentes, va a decir que va a requerir más control. ¿Se entiende, Dani? Sí, profe, gracias. ¿Mm? Más elementos de control. ¿Mm? Ahora tú misma, esta articulación que es menos congruente, que es mucho más móvil que la articulación de la cadera, por lo tanto necesita mucho más eh, preciso, ¿cierto? Más sofisticado el sistema de control. ¿Mm? ¿Cómo está el gasto de energía acá? ¿Se gasta más o menos energía? Más. Sí, po. Bien.
Ya, ¿queda claro aquí con todo este esquemita? ¿Les parece o no? ¿Fueron claros los ejemplos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces aquí vamos por acá. Por si acaso alguien no se dio cuenta que este es la articulación del hombro. Y bueno, esta es la articulación de la cadera o coxofemoral. Cadera, cadera. ¿Ya? Bien. Entonces ya nos queda claro que el sistema nervioso central entonces va a ser capaz de mover, ¿cierto? A nuestro cuerpo humano, pero tiene que moverse con estabilidad. ¿Mm? De hecho, está mal decir, mira, esa, como uno como kinesióloga, al análisis, al hacer una evaluación, dice, oye, observo, no, ¿sabes qué me parece en mi evaluación de que esa articulación está inestable? Eso es un error de concepto. Pero no, silencio. Salí. Un error de concepto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos permitirse, nuestro sistema nervioso no puede permitirse eh, el movimiento si es que tú eres estable. Si es que tú eres estable, te va a generar un dolor tremendo o te va a provocar, en el fondo, que no se mueva. O sea, no te vas a poder mover. Si es que está inestable. ¿Se entiende? Entonces no hay que utilizar el término de destajo. ¿Por qué? Porque este concepto de estabilidad es de estabilidad articular. Porque recuerden que hay un concepto de estabilidad que está asociado a un cuerpo. Un cuerpo es estable, un cuerpo. ¿Eh? No nuestro cuerpo necesariamente. Cuando la línea de gravedad está dentro de la base, ¿ya? Dentro de la base de sustentación. Ese es, digamos, el otro concepto de estabilidad para que ustedes no lo confundan, ¿ya? Estabilidad corporal. Entonces, aquí el ejemplo clásico es nuestro amiguito bonito, el monito. Entonces, aquí nuestro monito, vamos a hacer que sea niña. Entonces, ay, ¿qué me salió una? Nuestro cuerpo sería dibujado de esa manera. El centro de gravedad estaría ubicado ahí. Y esa línea de gravedad, o sea, el vector peso, cae dentro de esto que nosotros llamamos base. Entonces, si cae dentro de la base, está estable. Si esta persona decide caminar, fíjense que su línea de gravedad está fuera de la base. ¿Ves? Si quiere caminar. Entonces es muy probable que se vuelque, si es que no ocurre que nuestro sistema va a llevar o tiene que llevar la línea de gravedad dentro de la base de sustentación. Entonces, el fenómeno de la marcha en el fondo es una sucesión de cambios de posición donde tenemos que llevar el centro de gravedad para que se ubique dentro de la base, si no, no podemos caminar. Entonces, nosotros miramos desde arriba un mecanismo de marcha. Huellas, ¿cierto? ¿Va entendiendo el proceso? Si nosotros viéramos desde arriba cómo va moviéndose el centro de gravedad, tendría que ir moviéndose así. Así, ¿ves? Como que para un lado y después para el otro. Después cuando lo observemos,
nos vamos a dar cuenta de esos detallitos, ¿ya? Vamos a ir sumando. Bien, entonces la idea es que en el resto de la clase podamos resolver cuáles son los elementos que nos van a nutrir dentro de este Single Joint System al sistema nervioso central para poder obtener la información necesaria para moverse y a la vez también para mantener la estabilidad articular. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento de que no hayamos entendido? No, profe. Yo vi. ¿Tienes pregunta? ¿Alguien más? No sé quiénes están, a ver. Supongo que me han echado de menos, ¿no? Ni me hablan. Ah, ok. Bien, entonces en nuestro Single Joint System lo vamos a caracterizar por ¿cierto? Una situación de relación entre elementos estructurales, ¿no? Se estructura por, ¿cierto? El hueso, un cartílago articular, puse músculo tendón, junto porque, bueno, van juntos, pues asociados, ¿cierto? Y bueno, también nervios, y vamos a poner motores, sensitivos, etcétera, ¿cierto? Profe, Entonces, perdón, nosotros tenemos ya revisado, dígame. profe, sí, perdón que no encontré dónde levantar la mano. Sí, tengo una duda de lo anterior antes que sigamos avanzando. Cuando avanzábamos paso a paso, se trasladaba un peso, el peso del centro de masa, así se le No, llama. el peso del cuerpo, mira, porque Ah, ya. entendamos bien la... Sí, dime. No, no ha dicho nada. Ah, no dijo nada, ya. Giovanna, ¿cierto? Sí, Eh, solo el el peso del centro, cuerpo. el centro de masa es una parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el centro de masa? El centro de masa es una parte del cuerpo donde se concentra la mayor cantidad de masa de ese cuerpo. Por lo tanto, el centro de masa en el fondo define desde dónde puedo considerar que el cuerpo es estable o no. Entonces, si yo tengo un cuerpo que es así, voy a dibujar una pirámide. Bueno, un cuerpo geométrico es difícil. Pues, una pera, una pera. Ya, una pera. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se encuentra más concentrada la masa? De hecho, lo voy a exagerar un poco, ya como la voy a hacer un poco quizá amorfa. Ya, ¿dónde creen ustedes que se concentra más la centro de gravedad? ¿Mm? O sea, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de masa? Vean ustedes que es como por esta zona, ¿eh? Como por esta zona, ¿cierto? Entonces,
va a haber un punto imaginario, claro, que se puede calcular, matemática, donde vamos a encontrar que se concentra efectivamente la mayor cantidad de masa. Entonces quiere decir que nosotros a partir de esto, desde el punto de vista físico, podemos dibujar el vector peso hacia abajo. ¿Mm? Acuérdense que P era igual a M por G. Ahí. Entonces, si que ese cuerpo va a estar apoyado, debería apoyarse de esa manera, o quizás se caiga un poquito para allá, ¿no? Entonces, va a definirse la posición del cuerpo debido a ese punto del centro de masa. Entonces, lo que tú preguntaste, el centro de masa, o sea, el peso corporal, ¿sí? Desde el centro de masas, se va a movilizar hacia un lado y hacia el otro para poder caminar. ¿Se entendió? Creo que sí, que está diciendo que el centro de masa se mueve a medida que voy caminando. ¿Eso? O sea, moviéndome. Tú te mueves con el centro de masa porque el centro de masa es parte tuya, es como tu nariz, ponte tú. ¿No? Entonces, si tú mueves tu nariz para allá, se mueve todo tu cuerpo para allá. No es que se mueva el centro de masa solito, tú te mueves con él, porque el centro de masa es parte de tu cuerpo. En tu caso, en el caso de todo, es la zona pélvica la que concentra la mayor cantidad de masa. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Ya. Profe, disculpe. Diga. Entonces, en la marcha, con lo que comentaba usted del, ¿cómo era? Del vector del peso, Sí, el vector peso, ¿cierto? es Una el, flecha imaginaria. claro, el vector peso entonces ¿Sí? en la marcha sí estaría dentro de la base, ¿no? De sustentación. Claro, porque si no nos caemos. Ya, ya, eso era. Entonces, cuando tú vas caminando, si tienes los pies aquí, cuando tú levantas el pie, tienes que moverte para el lado, porque si no va a caer fuera de la base de sustentación. ¿Me explico? Ya. Aquí está el centro de masa, ¿cierto? Ahí está nuestro cuerpecito. ¿Sí? Ok. Nuestro centro de masa está aquí ubicado, en este punto. En la zona pélvica. Y un cuerpo estable porque está dentro de la base de su línea de gravedad. Esta es la línea de gravedad, ¿eh? Siempre perpendicular al piso. ¿Cachai? Ahora, como yo les decía hace un rato, esta persona decide caminar. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Está estable o está inestable? Corporalmente. Inestable. Porque está fuera de la base, ¿cierto? La línea de gravedad. ¿Qué necesita hacer para evitar caerse? Compensar con No, el... no es concepto de compensar, pero te entiendo a dónde vas. ¿Qué es lo que debe hacer físicamente? ¿Qué es lo que debe existir? Observando. ¿Dónde debería mover la línea de gravedad? hacia el pie que está apoyado en el piso. Eso. Por lo tanto, ¿a quién tiene que trasladar hacia allá? Al centro de gravedad. ¿Y dónde está el centro de gravedad? En la pelvis. Por lo tanto, ¿a quién tiene que trasladar para allá? ¿A la pelvis? Ah, ya, perfecto. Entonces, la siguiente imagen sería ahí. Mira. ¿Qué pasó? Ahí.
¿Cachai? Tiene que mover la pelvis para allá, po. Entonces, la siguiente imagen sería esa. ¿Cachai? Donde la línea de gravedad caiga dentro de la base de sustentación. Wow, se me fue un poquito, denme un segundo. Algo así. ¿Se ve? Ya. ¿Cachai? Que cuando si yo quiero levantar la pierna, vamos ahora a detenerlo para ver paso a paso. Miren, vamos paso a paso. Este monito es de mi autoría. ¿Ve? Ahí está la persona. Mira lo que hace cuando quiere levantar la pierna, fíjate. Mira, ¿qué es lo que hace? Díganme ustedes, de nuevo. Tiene una inclinación hacia el lado que quiere levantar. ¿Se cree? Eso, po, ¿cachai? Se mueve para el lado antes de levantar la pierna. Y ahí está la línea de gravedad. Mira, yo voy a intervenir el dibujo, ¿ya? Ok. Sí. Ahí está la línea de gravedad. ¿Cachai? Como cae dentro de la base. ¿Ya? Y si yo avanzo, ven que vamos a seguir interviniéndolo. Ahora, mira dónde estaba recién. Y ahora está acá. ¿Sí? Por lo tanto, se está desplazando hacia allá. Pues la siguiente imagen está mucho más acá. Y la pierna todavía no se levanta. ¿Sí? Entonces está dirigiéndose hacia la base. ¿Ves? ¿Se entiende? ¿No? Y ahí está levantando la pierna ya y lisa y llanamente. Ya la línea de gravedad se ubica dentro de la base de sustentación. ¿Ya? ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bueno, voy a borrar todo lo que hice porque ahora le voy a poner play porque en el fondo el movimiento es casi imperceptible. ¿Vio? Es bonito. El movimiento, ¿ah? Uno lo observa, pero cuando hace un análisis se da cuenta de esas cosas. Para observar el fenómeno del movimiento tenemos que ser mucho más precisos, mucho más detallistas, ¿ya? Para poder después observar cuál es la anormalidad, cuál es la anomalía, y así poder corregirla. Esa es nuestra pega. ¿Ya? ¿Le gustó el monito que le hice? Eso es tiempo de licencia. Ya, ok. Bueno, eso es un dedo, ¿eh? Por si acaso. Eh, la falange, porque no creo. Ok.
Em, Entonces, vamos a terminar ya con este tema, porque ya entiendo que la organización del movimiento usted ya la pudieron entender, ¿cierto? Esto se trataba. Entonces, vamos a hacer un resumencito de todo este elemento. Ya, de todas maneras, esto yo se lo voy a entregar como para que el video, para que lo tengan incorporado. Bueno, el tejido conectivo, entonces, parte del mesodermo, ¿no? Lo que tiene como funciones transporte, soporte, almacenamiento, defensa inmunitaria y también está relacionado con la termorregulación, ¿ya? El tejido conectivo, entonces, se divide en uno que se llama propiamente tal y otro que se llama especializado. El especializado, nosotros podemos encontrar tipos como el cartílago, el hueso, el tejido adiposo, también tejido hematopoyético, la sangre y la linfa. El cartílago y el hueso son los que nos importan a nosotros. Ahora, el propiamente tal se llama tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. El denso puede ser regular o irregular. El conectivo laxo posee bastantes células, pero más fibras que células. Por ejemplo, el tejido areolar y el adiposo. Y esto sirve para empaquetamientos o también para capas como la hipodermis, que se define como una fascia superficial. Mientras que el tejido conectivo denso regular corresponde a aquellos tejidos donde el elemento primordial es el colágeno. ¿Mm? Y estos serían los tendones y los ligamentos. Por ejemplo, estas fibras de colágeno tienen una organización regular, ¿ves? Están ordenaditas y resisten tensiones. Ahora, el irregular tiene un colágeno que es más grueso y su organización es irregular. Está desordenadelo, ¿ves? Desordenadito. Entonces, eh, más bien nosotros, o sea, paró ahí, me faltaron unas imágenes. Bueno, por ejemplo, las fascias están organizadas de esta manera. ¿Eh? ¿Cachai? Eh, entonces, si nosotros analizamos de este tejido especializado, ¿no? Donde teníamos el hueso, y del hueso lo que ustedes tienen que considerar, que es, bueno, de todo lo que yo les hablé, de la guía que pusimos, que los dos tipos de hueso es lo más importante. El hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto resiste, ¿no? Es resistente a la carga, ¿ya? Tiene un alto módulo de Young, ¿cierto? Es altamente rígido. ¿Mm? Mientras que el hueso esponjoso absorbe cargas. No es que absorba en realidad. Amortigua. Ya, ¿debido a qué? A la organización trabecular.
¿cierto? ¿Se acuerdan de esto de la organización del hueso? Entonces, como las trabéculas se ubican en las zonas de carga, por ejemplo, en el fémur, vamos a encontrar una gran organización trabecular aquí. Quiere decir que esto está asociado con la capacidad de este hueso de resistir las cargas. Por ejemplo, cuando estamos de pie. Cuando estamos caminando. ¿Ve? Esta zona es una zona de carga. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está ubicándose ahí. Entonces, tiene que distribuir las cargas de alguna manera u otra. Entonces, el principal elemento amortiguador del hueso es la zona trabecular, las trabéculas, que a pesar de que sean menos rígidas que el hueso compacto, a pesar de que tengan menos módulo de ion, ¿sí? A pesar de eso, de su debilidad en el fondo, nuestro hueso es capaz de absorber estas cargas, tal cual como un amortiguador. Porque la organización de las trabéculas es una organización en red. Las trabéculas son así. ¿Cierto? De hecho, uno las puede encontrar como de esta forma, ¿no? Trabéculas por ahí. Etcétera, ¿ya? Trabéculas. Entonces, fíjate que cuando uno carga la trabécula, consideremos que esto es hueso amarillo. Ahí sí. Ahí sigue para abajo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto que les decía que... Ay, aquí perdí continuidad yo con la trayectoria. Ahí sí. Me faltó esa pared. Ahí sí. Entonces, como un panal de abeja. No tan perfecto como con el panal de abeja, porque el panal de abeja tiene una forma perfecta, ¿eh? Todo eso que estoy rayando aquí es hueso. Aquí tengo un error de dibujito. Ahí. Bueno, entonces fíjense que esta flecha, supongo ustedes que es una carga. Entonces la carga, lo que ocurre ahí es que al cargar esta fuerza se va distribuyendo por las paredes trabeculares. Y se disipa, o sea, si aquí era grande, aquí vamos a encontrar que va disminuyéndola. Entonces, las trabéculas son flexibles porque se adaptan a la carga. ¿Está claro? Eso, por supuesto, lo pueden revisar en el documento del Newman que está subido ya. ¿Alguna duda? En resumen, esto es lo más importante del hueso. El hueso compacto recubre, protege, ¿ah? Zonas firmes. Pero el hueso esponjoso es clave. ¿Por qué? Porque está ubicado en zonas de soporte de carga. A mayor carga, nosotros vamos a activar la ley de Wolff positiva, o sea, quiere decir que las paredes trabeculares, y así todo el hueso, se va a empezar a reforzar, que tengo cargas sucesivas. Se gatilla el efecto de la carga y el sistema empieza entonces a adaptarse a esa carga. Por lo tanto, empieza a reforzar las paredes trabeculares. Fíjense ustedes que aquí estamos reforzando una pared trabecular. Eso es ley de Wolff. Si se refuerzan estas paredes trabeculares,
quiere decir que por ahí va a circular más fuerza, más carga. Bueno. Mientras que el cartílago va a tener dos funciones. Que no es la más importante, pero voy a ponerla acá, por supuesto, amortiguación. Y acá tenemos la otorgar una superficie lisa para permitir el movimiento. ¿Ya? Para permitir moverse. Eso quiere decir que cartílago articular es sumamente liso. Tiene que ser liso, ¿ya? Para que ocurra este fenómeno del movimiento. Entonces vamos a ir para allá, entonces vamos a ir para acá, etc. Entonces para ello lo que ocupa es una membrana que está, imagínense usted, aquí está el hueso, es el cartílago, es el hueso, el cartílago, aquí está el hueso. Cartílago. Y esto que está aquí es la membrana sinovial. Ahí está. Membrana sinovial. La membrana sinovial libera líquido sinovial ¿ya? Para poder lograr que exista superficie sin roce, ¿cierto? Entonces aquí esto es movimiento sin roce, por lo menos posible, ¿ya? Esa sería esta función, que es la más importante. ¿Sí? Pero también tiene la obligación de protegerse, de amortiguar. ¿Por qué? Porque si esto carga, entonces estas dos estructuras van a tender a aplastarse. Entonces, el rol amortiguador, voy a anotarlo acá, el rol amortiguador se conoce con el nombre de creep del cartílago. ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, el cartílago está formado por alrededor de un 80% de agua, o 90% incluso, y entre algún 90% de sólidos. ¿Ya? Entre los sólidos nos vamos a encontrar con colágeno 2, las células. No es tan importante los porcentajes, pues, lo importante es que ustedes sepan que gran contenido de agua. Células, esto se llama el condrocito. Y también de proteoglicanos. ¿Mm? Los proteoglicanos, el colágeno, como les decía hace un poquito atrás, el tejido conectivo, propiamente tal, que era regular y irregular, ¿cierto? Basa su estructura en colágeno, ¿cierto? Entonces ahí veíamos como este colágeno es clásico, es clave en la organización estructural, ¿ya?
Y esa es la función, diría yo, que más importante del tejido conectivo, que estructura. Te sirve para estructurar, para el esqueleto celular, extracelular y, por supuesto, corporal. El colágeno está en todas partes. Entonces, aquí vamos a estar hablando de estructura. Y acuérdense que yo les dije, pilares y cúpulas. Mientras que los proteoglicanos son unas macromoléculas que están formadas por un elemento central que se llama ácido hialurónico, proteico, digamos, polimerizado, y sobre él se organizan unas estructuras que están así distribuidas a lo largo de este hialuronato o ácido hialurónico. ¿Ya? Y cada uno de estas subunidades, voy a dibujarlo con verde. ¿Ya? Tienen asociados aquí algunos elementos que se llaman los famosos GAGs. Glucosaminoglicanos. Y ahí tenemos el condroitin sulfato. No es tan importante esto que se lo sepan de memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esto completo, este pedacito acá, eso se llama un agrecano. El agrecano entonces tiene esta proteína central y encima tiene los GAGs. Y hay varios agrecanos, ¿ves? Así sería entonces, a simple vista, lo que conocemos como un proteoglicano, que es una proteína central con varios agrecanos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el proteoglicano, debido a que los glucosaminoglicanos poseen carga negativa, al poseer carga negativa, son capaces de agarrar moléculas de agua que tienen cargas positivas. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que hace el proteoglicano? ¿Qué hace el proteoglicano? Dígame usted, ¿cuál es la función entonces del proteoglicano?
que hay en exceso. ¿Mm? Entonces, si el colágeno sirve para estructurar, los proteoglicanos sirven para mantener el agua contenida. Entonces, la figura, imagínense ustedes que yo se lo dibujé esto, ¿se acuerdan? Tenemos un condrocito acá. ¿Ya? El condrocito es capaz de formar la matriz extracelular, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como el grueso del cartílago. ¿Ya? Y ahí tenemos una cúpula, ¿cierto? ¿Ya? Y entre medio nos vamos a encontrar con estas moléculas de proteoglicano. ¿Ya? Todo esto está interconectado. Entonces, cada molécula de proteoglicano está asociada a agua, ¿ves? Contiene agua, etc. Entonces, hay muy poca agua fuera de los proteoglicanos. Por lo tanto, está bien contenida y eso quiere decir que se observa que el cartílago es rígido. No lo tocáis como rígido, es difícil de poder aplastar. ¿Por qué? Porque está contenido. ¿Qué pasaría si es que se produce este fenómeno de la carga, como yo se los dibujé hace un tiempo? Típico, el dedito. Entonces, lo que podría pasar, que ojalá que no pasara, que debido a esta carga que se está observando, debido a la acción supuesta de un dedo, hipotético por supuesto, que el agua se esparza de manera anómala por este cartílago y que de tanto empujar el agua hacia allá, como que pierda su continuidad y explose. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se desborda el agua. Y se rompe el cartílago. Quedaría desinflado, inútil. Y el problema es que no se va a poder recuperar porque no tiene ni vasos sanguíneos ni fibra nerviosa, por lo tanto ni se va a sentir y tampoco se va a recuperar, entonces muerte. Por lo tanto tiene que protegerse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay presencia de carga? Cuando hay la más mínima presencia de carga, ¿sí? Mínima presencia de carga, entonces esto pone en alerta, debido a la conexión, pone en alerta al condrocito. Entonces, como va a haber presión y que podría hacer que ocurra este fenómeno de que salga el líquido de los proteoglicanos. Entonces, para evitar que este fenómeno de la carga saque el agua de los proteoglicanos, lo que va a hacer el condrocito en respuesta respuesta a la carga, entonces hace lo que nosotros llamamos el creep. El creep, el objetivo es evitar el colapso. ¿Cómo hace para evitar el colapso?
empieza a liberar a todo ritmo proteoglicano, más proteoglicano, más proteoglicano, más proteoglicano. ¿Ah? ¿Para qué? Porque si yo cargo la estructura, lo que va a pasar con esto, miren, es que con la carga, estos como que se van a tender a apretar, disminuir el espacio. Entonces, la electronegatividad, ¿no es que ustedes tienen cargas negativas, se repelen, ¡pah! Entonces de repente, ¡pum!, salta la molécula de agua y queda vaciada en la matriz. Por lo tanto, ahí es donde se podría provocar esto, porque el agua se libera, sale de los proteoglicanos. Entonces, si sale el agua de los proteoglicanos, el condrocito va a generar otro proteoglicano para que agarre el agua. Entonces, fíjense ustedes que con tanto proteoglicano, ya el agua no tiene por dónde esparcirse. Entonces, el punto es que ante la carga, para evitar el colapso, voy a anotarlo aquí, el condrocito aumenta la producción de proteoglicanos, ¿ya? Esta es la sigla de proteoglicanos. Entonces, iguala la presión interna con la externa. Se hace rígido, o sea, aumenta la rigidez. Por lo tanto, aumenta el módulo de Young. Módulo de Young. Acuérdense de la rigidez. ¿Ya? Y eso entonces es lo que nosotros conocemos como el CRIP. Cada vez que ocurra carga, alerta el condrocito y en respuesta a esa carga, activa el CRIP para evitar el colapso y produce una cantidad importante de proteoglicanos que captan el agua e iguala la presión interna hasta que iguale la presión interna con la externa, y ahí, entonces, debido a este aumento de rigidez del cartílago, va a evitar el colapso y lo va a proteger. ¿Ven? Eso, entonces. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces, ahora podríamos hacer el ejercicio de, ya que está terminando la clase, quedan 5 minutos, que yo podría responderles algunas preguntas. ¿Entendieron todo? ¿Ah? Porque esto fue un resumen en general de la mayoría de las cosas que yo he hablado. Dale, Alejandro, por favor. Una duda chiquitita. El CRIP es el que libera los proteoglicanos, ¿cierto? No. Es el condrocito el que libera los proteoglicanos. ¿Cómo se llama el proceso? Se llama CRIP del cartílago. Ah, ya, ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? Es el condrocito alerta. Les recomiendo ver el video de nuevo, porque ahí está paso a paso. ¿Ya? El CRIP es el fenómeno. ¿Mm? Es el fenómeno. ¿Ya? El responsable es el condrocito. El condrocito sensa porque está conectado con toda la matriz, porque él la construye. Es como una telaraña. La telaraña. ¿Se acuerdan que yo le hice el ejemplo de la telaraña? Creo que no.
telaraña, telaraña. ¿Cachai? Y aquí está la araña. Y llega una mosca por acá, imagínate, y queda atrapada en la telaraña. Entonces, el movimiento de tratar de, de salirse de la telaraña, la pobre mosca, ya va a ser censado aquí. ¿Por qué? Porque la telaraña va a avisarle a la araña. Por lo tanto, la telaraña debido a eso, o sea, la araña debido a eso, se va y se la come. O sea, la araña está ahí esperando que se mueva. Se mueve un poquito, señal, va. ¿Ya? Eso es lo que hace el condrocito con la matriz. Hay un cambio en la matriz, condrocito atento, alerta. ¿Ya? Si la carga se mantiene, empieza a generar petroglicanos. Y eso se llama TRIP, la respuesta a la carga. De hecho, eso está puesto aquí, mira, creo que por acá dice. Mira, condrocito es el CRIP, es la respuesta a la carga, es CRIP, evita el colapso. El condrocito aumenta la producción de proteína. Igual a la presión interna con la externa, aumenta la rigidez del módulo de ion, ¿ya? Para evitar el colapso. ¿Te queda claro, Alejandro? Clarísimo. Gracias. Maravilloso. Cualquier pregunta, por favor, si no entendieron algo, díganmelo ahora mismo, ya. Recuerden que ninguna pregunta es tonta. ¿Alguien más? Tengo otra, profe. Dime, por favor. Esta Entretenido. estructura, la que tenía dibujada en color rojo, ¿por qué estaba compuesto? Era el Colágeno tipo colágeno. 2. Ya, ok. El colágeno tipo 2 es el propio del cartílago. El colágeno tipo 1 y tipo 3, tipo 1 y tipo 3, es propio del hueso. ¿Ya? Mi recomendación es que lean las lecturas que hasta el momento se ha subido, que es el Newman. En el fondo, el Newman es el que marca, va marcando el paso en la bibliografía. Aparte, este videito está bastante completo, lo que vimos ahora, está bastante completo. Creo que es lo necesario, por lo menos de mi parte, para que ustedes vayan. Me parece que están entendiendo, ¿no? O sea, como el concepto general. ¿Sí? A ver, opiniones. Pucha, estoy calladito. Profe, ¿Yasmín? eh, para como ver si entendí. Ya, Eh, eco, a ver, vamos. entonces, el cartílago libera proteoglicanos y los proteoglicanos impiden que como que el cartílago se rompa o no. Eh, estás como mezclando cosas. Vamos a hacer un Sí. pequeñito esquemita. Pequeñito esquemita nomás para que quede súper claro. Ya identifique cuál es el problema. Me imagino que quizás las demás también tienen ese problemita, ¿ya? ¿Les sirve que le haga el esquemita en la pizarra, no? ¿Sí? ¿Le ayuda? Sí. Ya. Entonces, el cartílago articular, por el hecho de ser articular, tiene como principal función permitir que ocurra el movimiento debido a esta presencia de líquido sinovial, ¿cierto? Otorgar una superficie lisa para que se pueda mover. ¿Ah? Por eso es que se llama articular. O también en otras partes aparece como sinovial, cartílago sinovial. ¿Ya? Entonces, además debe
resistir carga. No le queda otra. Tiene que resistir carga compresiva, pero no es su principal función. En el fondo se protege de las cargas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, Ya. En- Perdón si lo interrumpo. Entonces, cuando las cargas empiezan a aumentar, se produce el proteoglicano, no, ¿sí? ¿No? no, no, pero Ah, está cerca. No, tranqui, tranqui. Para resistir el fenómeno de la carga, se activa el CRIP. ¿Ya? El CRIP es un mecanismo, CRIP del cartílago, porque después yo en clase, la próxima semana les voy a hablar del CRIP en general, del tejido conectivo. El CRIP del cartílago es un fenómeno provocado. No me gusta la palabra provocar. Es un fenómeno generado por el condrocito. Para evitar el colapso. O el posible colapso. Frente a una carga compresiva, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pensemos que el cartílago está compuesto por proteoglicanos, colágeno y células. O sea, el proteoglicano existe ya. En condiciones normales, el proteoglicano lo que hace es contener el agua. ¿Ya? En condiciones de carga, puede ser que los proteoglicanos que existen, ¿ah? Salga el agua debido a la carga. ¿Ah? Puede ser que los proteoglicanos pierdan en su contacto con el agua. ¿Por qué? Porque se aumenta la electronegatividad. Es lo que yo te mostraba acá. Perdón. Es lo que te mostraba acá, ¿cachai? Entonces, se aumenta la electronegatividad debido a la carga, el agua tiende a salir del proteoglicano y se vacía. Y así se esparce. ¿Sabes? Entonces, para evitar que se esparza y que se rompa, lo que tiene que hacer es que esa agua que salió de la carga sea agarrada por otros proteoglicanos. Y esos otros proteoglicanos son los que va a generar el condrocito frente a una carga compresiva. Entonces aquí produce y libera proteoglicanos rápidamente. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que el agua fluya y así aumenta la rigidez y evita entonces que este fenómeno provoque un colapso. ¿Ya? Entonces, el CRIP del cartílago es un fenómeno donde se producen muchos proteoglicanos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tu proteoglicano lo que hace es agarrar el agua, es como una esponja. Chúpalo. ¿Ya? ya, Una vez sí, ahora eliminada sí. la carga, el condrocito es capaz también, porque el condrocito también tiene función fagocitaria, podría ser así como un condroclasto, y se come el exceso de proteoglicano, lo reutiliza. ¿Ya?
Bien, ¿alguna otra pregunta finalmente como para ir terminando ya que estamos medio pasaditos en el tiempo? Giovanna, ¿entendiste? ¿Sí? Ya. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Ahora sí que sí. Ya, bueno, ya que no hay más preguntas, entonces voy a dejar de grabar. A la una, a las dos, a las tres. Recording stopped. Bueno, ya espero que la próxima semana nos podamos ver físicamente y hoy estuve con una licencia más o menos larga. Sometí a una cirugía, así que por eso estuve desaparecido, pero ya vuelvo, así que espero que nos vean prontito, ¿ya? Listo, eso es todo. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Nos Chao, vemos la próxima profe. Esté semana. bien.